Buenos días, consejera. La pregunta que hoy traigo a su consideración es si desde su consejería se contempla la posibilidad de que al menos las 3 mayores poblaciones de Asturias certifiquen las huellas hídrica y de carbono generadas por el turismo. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. España y, por extensión, el Principado de Asturias a ayudar a la consecución de los objetivos europeos de mengua de las emisiones de gases de efecto invernadero para el próximo periodo 2030. Por eso, y es menester la implicación de todos los sectores productivos, entre los que está el turismo, por supuesto, como actividad de gran importancia en el tejido económico asturiano y por la su relación intrínseca con el patrimonio natural y, en concreto, con los ecosistemas más vulnerables del cambio climático, como son las zonas de monte, la marina o los sistemas acuáticos, y uno de los sectores donde ya es necesario actuar con la incorporación de medidas que fomenten la mengua de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el marco de la elaboración de la Estrategia de Acción por el Clima y a través de la Comisión de Coordinación de Acción por el Clima, de la que forma parte la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, está trabajándose en diseñar medidas para el sector turístico que ayuden a menguar las emisiones de gases de efecto invernadero, como son las siguientes, que resumo: impulso del autoconsumo eléctrico mediante la generación fotovoltaica, impulso del uso de bombas de calor, aerotérmico o xeotérmico y biomasa para la climatización, calefacción y generación de agua caliente sanitario, impulso de la energía solar térmico como apoyo en los sistemas de calefacción y ACS, impulso a las medidas de eficiencia en edificación, uso de sistemas de ventilación con recuperación de calor, fomento de la contratación de provisiones de electricidad renovable y gas verde, promoción del uso de vehículo eléctrico, incorporación de dispositivos de carga de baterías en las instalaciones turísticas, bonificaciones para turistas que lleguen con vehículos sostenibles y otro tipo de medidas de este medio de transporte para fomentarlo, mellora na xestión de residuos con la mengua de producción de recollida separada, promoción e implantación de sistemas de xestión ambiental e etiquetaxe ecolóxico nos agospedamentos turísticos, e máis rexistro de huelga de carbono e o ecolabel. En el caso concreto de la huelga de carbono, aprobóse va pouco un decreto, el decreto 40/2021 del 29 de xunetu, por que se regula la organización y funcionamiento del registro de huelga de carbono para la mengua de absorción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero del Principado de Asturias. Esto va a deixar a las empresas incluyes las turísticas, calcular la su huelga de carbono e implementar acciones en Povinasa y Manguala. Y a este respecto está poniéndose en marcha, junto con la Viceconsellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, una línea de impulso a la adhesión de establecimientos turísticos al registro de la huelga de carbono. Tocante a la huelga hídrica, non se tiene constancia de que con calter general se produza una medría de la presión sobre los sistemas de depuración y saneamiento asociados a la actividad turística, y sacante a sitios puntuales non se conocen problemas de suministro asociados a una mayor llegada turística. De todas maneras, los programas de mejora y de la eficiencia del ciclo integral del agua van a poder dar una respuesta falladiza a un posible aumento de la huelga hídrica. Muchas gracias, consejera. La verdad me quedo satisfecho con la respuesta. La pregunta que yo le planteaba realmente entiende que lo que esconde es una propuesta, esconde una invitación y, ¿por qué no decirlo? Yo creo que esconde un anhelo que veo que hasta cierto punto me parece compartido, ¿no? Esta propuesta, esta invitación y este anhelo yo creo que nacen de una evidencia que todos hemos vivido con especial fuerza quizás en estos 2 últimos veranos, ¿no? Y es que por una serie de circunstancias hasta cierto punto azarosas y en buena medida paradójicas, porque es que una catástrofe sanitaria ha redundado en la conversión o en la profundización de Asturias como un destino turístico de enorme relevancia, no solo dentro sino fuera de la península, nos invita a cuidar más que nunca ese eslogan que lleva resonando hace 3 décadas de Asturias como paraíso natural, no solo para quienes nos visitan, sino para quienes vivimos dentro. Debemos tener en cuenta que seguramente Asturias va a entrar en los raíles de cierta desestacionalización a la hora del turismo y, por qué no decirlo, también del impacto de un cambio climático que está empujando, digamos, nuestra región hacia estándares de temperatura que antes no conocíamos. Todo esto redunda, como usted ha insinuado, en la llegada de más turistas de lo habitual. Y aquí hay 2 indicadores cruciales, que son los que mi pregunta indicaba, que usted ha recogido también en su respuesta, como son la huella carbónica y la huella hídrica.
La huella carbónica efectivamente afecta a la emisión de gases de efecto invernadero, desde prácticas como trasladarnos en un medio de locomoción a la carne que comemos y al metano que ha generado en su producción. Y la huella hídrica, como usted también dice, está menos estudiada o menos cartografiada, tiene que ver con el volumen total de agua dulce que las producciones de bienes de consumo, bienes individuales o colectivos generan, y que el turismo, obviamente, alimenta de un modo casi exponencial. El estudio más avanzado que tenemos ahora mismo entre manos, que creo que es en el que podríamos mirarnos de alguna manera, es el de la ciudad de Valencia, que en el año antes de la pandemia, en el año 2019, pronostica que un turista consume 4 veces más recursos hídricos que un residente. Si trasladamos eso a la realidad asturiana, partiendo de la evidencia de que más del 15% de nuestros recursos hídricos se pierden por fugas, creo que sería interesante introducir en las políticas de prevención y de cartografía del turismo que queremos la invitación tanto a los consistorios de más peso de la región, Gijón, Oviedo y Avilés, como las zonas especialmente turísticas, fundamentalmente imagino que el litoral del Oriente, la idea de que avancen en la posibilidad de la certificación, no solo de la huella del carbono, que usted ya me ha hablado a través de decretos, sino de la huella hídrica, partiendo siempre de este presupuesto de que la presión de los turistas, independientemente de que ahora no haya evidencias de que eso suceda así, acaban redundando de un modo u otro en el mantenimiento de las redes hídricas cotidianas, etcétera, etcétera. Y creo que lo interesante sería tener en el horizonte lo que también Valencia está trabajando, que es la idea de convertir su ciudad en la primera ciudad de emisiones neutras del Estado español. Creo que sería un logro magnífico, uno más, añadido a la excelencia que Asturias propone a los que vivimos en ella y a los que vienen de fuera, introducir a nuestra región en ese carril y en la posibilidad de que en el horizonte del 2030 podamos presumir de tener ciudades y ciertos territorios turísticos encaminados a esa consecución de ciudad o territorio neutro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Agradezco este tono de colaboración y de aportación, como espero que siga siendo en este tema y en tantos otros en los que estamos en ese carril. Y es verdad, coincido con usted, que en estos últimos años o en estos últimos tiempos, por razones diversas de promoción de nuestro modelo sostenible también de turismo y también, paradójicamente, por la irrupción del dramatismo, del último drama y de la tragedia de la pandemia, el efecto del turismo sobre Asturias, tenemos unos grandísimos datos sobre el turismo en Asturias y, por lo tanto, lleva un ánimo más para avanzar en este turismo sostenible, que es el que responde en realidad a la nuestra estrategia que acabamos de presentar de 2020-2030, sobre que la ruta de los 10 años vinientes está precisamente encarrilada y está fitada y está sostenida sobre ese modelo de turismo sostenible y, por supuesto, de la huella de carbono y la huelga hídrica.